Hola, eres muy bienvenido. El día de hoy quiero que reflexionemos sobre una historia que sepamos mucho o poco de la Biblia, seguramente hemos escuchado alguna vez. El contexto es la creación, el principio, el Génesis. Dios creó al universo y todo lo que en él hay en 7 días. Y de todas las maravillas que Él hizo, nosotros, la humanidad, fuimos la más especial, su obra maestra, a su imagen y semejanza, para que pudiéramos tener una relación con Él. Y por un tiempo fue así, pero en Génesis, capítulo 3, los versículos del 1 al 8, nos hablan sobre la caída del hombre. El hombre cayó, desobedeció, rompió la única regla que se le había dado. Al hacerlo, no solo desobedecieron a Dios, sino cortaron y dañaron la relación que tenían con Dios. Por eso, en el verso 9, Dios hace una pregunta muy importante, no solo para ellos, sino para nosotros. Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Dios no estaba hablando de dónde estaba físicamente, porque Él es omnipresente, Él está en todos lados. Dios no lanza la pregunta porque no sabe la respuesta. La pregunta era para que Adán reflexionara. Pero nuestra naturaleza es escondernos cuando hemos cometido algún pecado, cuando estamos haciendo las cosas de forma incorrecta, cuando sabemos que hemos fallado. Salmo 139, los versículos 7 al 10 lo expresan así: ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estarías tú. Si tendiera mi lecho en el fondo de los dominios de la muerte, también estarías allí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría y sostendría mi mano derecha. Intentar escondernos de Dios es algo que pareciera risible, imposible. De nuevo, Dios no lanza la pregunta porque no sepa la respuesta. Él sabía dónde estaba, Él sabía lo que había pasado, pero quería que Adán se diera cuenta de lo que había pasado. Adán le responde en el verso 10, yo oí tu voz y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Nuestra reacción cuando somos confrontados es el temor, intentar escondernos. No nos gusta reconocer nuestro error. En el verso 12, Adán comenta que la mujer que se le había dado como compañera era la culpable. Dios también le pregunta a la mujer. Ella contesta, la serpiente me engañó y comí, en el verso 13. Nuestra naturaleza no es reconocer lo que hemos hecho, aunque sea muy evidente. Nuestra naturaleza es escondernos, intentar tapar, es minimizar lo que hemos hecho. No está tan mal porque todos los demás lo hacen. No está tan mal porque esta otra persona, esta celebridad, esta autoridad lo hace. Pero si tú y yo no podemos ubicar dónde estamos espiritualmente, dónde estamos parados, hay un grave peligro en no ver las consecuencias que se aproximan. Porque siempre hay consecuencias al cortar nuestra relación con Él. En ese momento, tanto para Eva, para Adán, hubo consecuencias de cortar la relación con Dios. A veces cuando tú y yo cortamos la relación con Dios, nos podemos sentir cabizbajos, desanimados, no dignos. Nos alejamos, nos vamos enfriando. Nos volvemos insensibles a lo que Él tenga que decirnos. La consecuencia del pecado es la muerte. De hecho, era la consecuencia principal que se le daba a tomar el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y ellos no murieron físicamente, sino espiritualmente. Estaban separados de Dios, pero Dios no quería que el hombre se mantuviera muerto espiritualmente.
Dios busca la reconciliación. La relación, confianza, intimidad había sido cambiada por un momento de satisfacción y de rebeldía. La pregunta que Dios les lanza, ¿dónde estás?, no era para exhibirlos o molestarlos, sino para que se dieran cuenta de su condición espiritual. Dios, y no nosotros, es el primero en buscar la reconciliación. Él no quiere que las cosas se queden como están. En Lucas 15 hay varias parábolas en las que Jesús habla de recuperar algo valioso y algo perdido. Posiblemente la parábola más conocida en esta porción es la del hijo pródigo. El hijo menor de un padre rico pide su herencia, pide su dinero, pide sus bienes. El padre se lo otorga. De nuevo, aquí hablamos de la rebeldía de un hijo que lo tiene todo, pero decide tomar sus decisiones, decide alejarse de su padre, cortar la relación. Fue a una ciudad, después de que había gastado todo, hubo una gran escasez y él comenzó a pasar necesidad. Cuando tú y yo nos alejamos, podremos a lo mejor tener un tiempo en el que las cosas parecen estar yendo bien, cuando tú y yo nos alejamos de Dios. Pero llegará un tiempo en el que eso que valorábamos, eso que perseguíamos, se va a acabar. Pero el verso 17 de Lucas 15 nos dice que llegó un punto en el que recapacitó. Pensaba en los trabajadores de su padre que tenían comida de sobra. Y él llega a la conclusión en el verso 18 que es mejor que se levante y confronte la situación, que hable con su padre, que reconecte con él y decirle: Padre, pequé contra ti, pequé contra el cielo, no merezco ser tu hijo, acéptame como uno de tus trabajadores. El hijo va de regreso al padre y antes de que llegue a su destino, el padre lo alcanza a ver a lo lejos y sale corriendo a buscarlo. Lo encuentra, lo abraza y lo trae de vuelta. Lo viste con las mejores ropas, a pesar de que el hijo no se sentía digno. Hace una gran fiesta porque su hijo había vuelto, porque había habido un cambio de actitud en él. No puede haber restauración sin arrepentimiento. Dios reacciona a la desobediencia del hombre. En lugar de alejarse de nosotros, viene a buscarnos. Actúa. No le interesa esconder nuestro pecado debajo de la alfombra. Él quiere que lidiemos con el pecado directamente. Dios nos va a perdonar, sí. Y eso no significa que no haya consecuencias de las malas decisiones que tomemos. Pero esta pregunta nos lleva al arrepentimiento, no al remordimiento. Nos llaman a la luz, pero no nos forza u obliga. Dios nos da la elección hoy. Así que quiero que reflexiones, ¿dónde estás? Puedes decir: yo estoy muy bien. Estoy bien en todo lo que estoy haciendo. Pero podrías estar mejor. Podrías decir: estoy en pecado, estoy alejado y no soy digno, y quedarte así. Pero lo que Dios te llama hoy es que si estás en pecado, si estás alejado, si estás enfriado, tú puedes hablar directamente con Él, tú puedes buscar esa conexión, desahogarte como lo hacía el rey David, porque él, a pesar de vivir circunstancias atenuantes, él siempre buscaba reconocer en lo que se había equivocado, cambiar y volver su corazón de vuelta a Dios. ¿Dónde estás tú hoy? ¿Y estás dispuesto a ser hallado? Dios está buscándote para reconciliar y mejorar su relación contigo. Tú y yo podamos hacerlo el día de hoy. Señor, te damos gracias porque tú no dejas las cosas como están. Porque a pesar de que nosotros pudiéramos estar lejos de ti, tú nos buscas, tú nos amas, tú no quieres que estemos separados, pero tú tampoco puedes estar con nosotros si nosotros decidimos alejarnos de ti. Tú nos amas tanto que incluso
nos das la opción de rechazarte. Pero si tú hoy rechazas a Dios, ¿cómo esperas un día presentarte enfrente de Él y pedirle que te deje entrar a su lado? ¿Estás dispuesto a ser hallado o prefieres esconderte? ¿Prefieres vivir tu vida escondido, lejos de Él, por las consecuencias de las cosas que no hemos hecho de forma correcta? El pecado nos separa de Dios, porque Dios no puede estar donde hay pecado. Tristemente nosotros podemos acostumbrarnos a ciertos ambientes y a ciertas cosas que nos alejan de Él. Pero tú y yo podemos arrepentirnos, no vivir constantemente en un remordimiento o en culpa. Tendremos que enfrentar las consecuencias de nuestros actos, pero también podremos experimentar la redención y la restauración en Él. Te damos gracias por esto en el nombre de Jesús. Amén. Te esperamos en nuestro próximo video.